Buenas tardes, soy Diana Rodríguez y les doy la bienvenida a este live, donde explicaremos qué información debe suministrarse en el Registro Único de Beneficiarios Finales RUP y cómo se debe realizar. Para hablar acerca del tema de hoy me acompaña Eliana Rocío Alarcón Alape, que es funcionaria de la Subdirección de la Administración del RUT, y Luis Felipe Guarnizo López, funcionario de la Dirección de Gestión de Impuestos. Buenas tardes, Eliana. Hola Diana, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy. Buenas tardes, Diana, Felipe. Eliana, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Eso es. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Eliana, vamos a empezar contigo. Entonces, cuéntanos cómo se suministra la información en el Registro Único de Beneficiarios Finales RUP. Bueno, el suministro de información de los beneficiarios finales se realiza a través de la herramienta informática Registro Único de Beneficiarios Finales, que está dispuesta para todos los obligados a partir del 15 de enero del año en curso. Listo, Eliana. Dime, para que a la gente le quede más claro, ¿qué es y para qué sirve el formato 2688? Bueno, la claridad frente al formato 2688 es que es un medio para cargar masivamente información. Entonces, sobre este medio podemos cargar de 1 a 50.000 registros de beneficiarios finales, ¿cierto? Es un medio para poder formalizarlo en el Registro Único de Beneficiarios Finales. Le recordamos a la gente que está conectada que el paso a paso de cómo cargar la información en este formato está en el micrositio del RUP, que lo pueden encontrar en la página de la DIAN, en el menú Impuestos, en el submenú RUP. Bueno, Liana, Diana, es importante tener en cuenta que para el correcto diligenciamiento de este formato, que es a través de un prevalidador, tener en cuenta pues las ayudas que genera el prevalidador y también el anexo técnico que está junto a la resolución 164, que como tú bien lo indicas, está en nuestro micrositio de RUP. En la normatividad, ahí se encuentra la resolución 164, en la parte final podemos visualizar el anexo técnico. Eliana, ¿qué es el formato 2687? El formato 2687 es reporte de beneficiarios finales. Una vez se haga la carga, ya sea a través de este medio, que es carga masiva, formato 2688, o a través de carga individual, se formaliza en el Sistema Único de Beneficiarios Finales, pues esta información, este reporte, este formato lo genera el sistema. Una vez formalizado, se da cumplida la obligación del reporte de beneficiarios finales por parte del obligado. Gracias, Eliana. Luis Felipe, ahora, por favor, ¿nos puedes explicar qué información se debe suministrar en el RUP? Claro que sí, Diana, y para todos, la información que debemos suministrar a través del Registro Único de Beneficiarios Finales es una información muy básica. Y de acuerdo con el artículo 8 de la resolución 164 de diciembre de 2021, son datos como tipo de documento, número de identificación y país de expedición de ese documento, el número de identificación tributaria NIT o su equivalente funcional, y país de expedición de ese número de identificación equivalente funcional en el caso en que no tengamos como país de expedición a Colombia, los nombres y apellidos de las personas naturales que estamos reportando como beneficiarios finales, fecha y país de nacimiento, el país de nacionalidad, la ubicación, que entre otros datos comprende el país de residencia, el departamento o estado, la ciudad, la dirección, el código postal, el correo electrónico, los criterios, por supuesto, para haber determinado a esa persona natural como beneficiario final, de acuerdo con la resolución 164, los porcentajes de participación en el capital de la persona jurídica, en el caso del reporte de personas jurídicas, el porcentaje de beneficio en los rendimientos, resultados o utilidades de la persona jurídica o de la estructura sin personería jurídica que está reportando a sus beneficiarios finales, y finalmente la fecha desde la cual se tiene la calidad como beneficiario final o existe la condición en el caso de beneficiarios condicionados, y la fecha desde la cual se deja de tener la calidad de beneficiario final o deja de existir la condición, repito, para el caso de los beneficiarios condicionados. Luis Felipe, la gente nos ha preguntado cuál es el objetivo de reportar esta información. Ok, yo creo que es muy importante aclarar en este punto, si acaban de escuchar la respuesta anterior, la información que estamos reportando no implica que tengas que decirme
números me refiero a cuantías, no hay dinero de por medio. En este caso no estamos reportando información monetaria. Lo que estamos reportando es una información muy básica y es una información que le sirve no solamente a la DIAN, sino a otras entidades de control, como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la UIAF, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, para ejecutar un control que, de alguna manera, lo que está haciendo es permitirnos ejecutar una lucha mucho más efectiva contra la corrupción, el lavado de activos, financiación del terrorismo y, por supuesto, evasión fiscal. Básicamente para eso sirve el Registro Único de Beneficiarios Finales. Necesitamos saber qué personas naturales están detrás de las organizaciones. Muchas gracias, Luis Felipe. Les recordamos a toda nuestra audiencia que pueden hacer las preguntas y al final les vamos a estar contestando. Eliana, ¿puede realizarse modificaciones a la información suministrada inicialmente en el RUP? Sí, Diana. El artículo 11 de la resolución 164 establece que podemos realizar unas modificaciones al suministro de la información inicial. Para mayor comprensión, como da unas fechas establecidas, voy a compartir pantalla y poder explicarlas una a una. Claro. Dime, yo te aviso cuando ya estés en la pantalla al aire. Mientras tanto, reiteramos que toda la información del RUP, si quieren ver la normatividad, las ayudas, todo lo pueden encontrar en el micrositio que se encuentra en la página web. Ya se ve tu pantalla, Eliana. Entonces, ¿qué nos indica el artículo 11? Que podemos realizar modificaciones al suministro de la información inicial de los beneficiarios finales, pero que debemos tener unas fechas en cuenta, ¿cierto? La normativa nos indica que es al 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre. ¿Qué pasa en esas fechas? Que puedo realizar la actualización en caso de que existan modificaciones. ¿Hasta cuándo tengo plazo de realizar esa actualización? Pues un mes después de las fechas establecidas. Entonces, para el 1 de enero, el mes después, aplica el 1 de febrero, 1 de abril, el 1 de mayo, el 1 de julio, el 1 de agosto y el 1 de octubre, el 1 de noviembre. Reitero nuevamente, en caso de que existan modificaciones a la información suministrada inicialmente. Es importante tener en cuenta que este artículo también nos indica que en caso de que no existan modificaciones, ¿cierto?, a la información suministrada inicialmente, el obligado no debe realizar ningún tipo de actualización en el sistema informático. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Eliana. Luis Felipe, ¿hasta qué fecha puede realizarse el suministro inicial del RUP? El suministro inicial de la información que se solicita entregar a través del Registro Único de Beneficiarios, pues tenía unas fechas que estaban establecidas ya en la resolución 164, que fue modificada a principios de año y que había dejado como límite el último día de este año, es decir, el 31 de diciembre de 2022. No obstante, creo que es muy importante que lo aclaremos y yo creo que me voy a permitir también compartir pantalla. Por supuesto. Un segundo. Claro. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y se las vamos a contestar al final. Entonces, por favor, participen. Yo te aviso, Luis Felipe, cuando estés con la pantalla. Ya se ve tu pantalla. Ok. Inicialmente teníamos hasta el 31 de diciembre para poder presentar información a través del Registro Único de Beneficiarios. No obstante, la resolución 1240 de septiembre de este año nos amplía el plazo hasta el 31 de julio, es decir, de julio de 2023. Nos está dando 7 meses más para poder presentar esa información. Aquí, si me lo permites, me voy a tomar unos segunditos para explicarles gráficamente cuál es la situación, cómo queda planteada en este momento la situación de los plazos. Lo que están viendo en pantalla es básicamente un flujo de tiempo con el 2021, finales del 2021, el 2022 y el 2023. Lo que teníamos era que íbamos hasta esta fecha, es decir, hasta el 31
como fecha máxima, ahora tenemos hasta julio, de acuerdo con la resolución 1240, tenemos hasta el 31 de julio, pero hemos notado que se han generado dudas respecto de la fecha de entrada en vigencia de la resolución 164. La fecha de entrada en vigencia de la resolución 164 es el 15 de enero y esa fecha no está siendo modificada. Es muy importante que tengamos en cuenta que lo que hicimos fue ampliar estos 7 meses, pero no mover la fecha de la entrada en vigencia. ¿Qué implica esto? Que si tenemos personas jurídicas o estructuras sin personalidad jurídica que están creadas, por ejemplo, en mayo de 2022, estas estructuras sin personalidad jurídica o personas jurídicas igual tienen el plazo hasta el 31 de julio y si, por ejemplo, llegaren a solicitar la cancelación del RUT porque se liquidaron en el caso de las personas jurídicas o terminaron su existencia como estructuras sin personalidad jurídica, al momento en que lleguen a solicitar la cancelación del RUT, Registro Único Tributario, la DIAN va a verificar que se haya presentado la obligación, que se haya presentado la información de los beneficiarios finales a través del Registro Único de Beneficiarios. Es muy importante tenerlo en cuenta. No estamos modificando la fecha de entrada en vigencia de la resolución 164. Hemos tenido varias de esas dudas, por lo tanto aprovecho el espacio para poder aclarar ese tema. Cuando estamos hablando de una organización, bien sea una persona jurídica, en este caso una persona jurídica, que se haya creado, por ejemplo, a partir del 1 de junio de 2023, vamos a pintarlo acá. Entonces aquí tenemos el 1 de julio y aquí el 1 de junio. En este lapso de 2 meses, en estos 60 días, puede ocurrir que una persona jurídica se cree y entonces alguien dirá, pero ¿qué tal si yo creo mi persona jurídica el 30 de julio? Entonces tengo un día nomás como plazo para presentar la información. No, la norma te está diciendo, ok, te estoy dando un lapso de 2 meses para que me presentes la información. Esos son los dos grandes cambios frente a la fecha máxima para presentar la información los beneficiarios finales a través del RUT. Gracias, Luis Felipe. Dinos, ¿y quién debe realizar el reporte de beneficiarios finales en el sistema? Ok, aprovechemos, estoy compartiendo pantalla todavía. Entonces, el artículo 9, sí, voy a ponerlo acá más grandote. En el parágrafo es muy claro y me dice que será el administrador, gestor, representante de la estructura sin personalidad jurídica o similar, en el caso de las estructuras, y que en ausencia de estos, es decir, del administrador, gestor o representante, en el caso de las estructuras, pues ellos mismos deberán designar entre las partes quién va a ser la persona que va a cumplir ese rol como cabeza visible, como administrador, gestor, representante legal de esa estructura para presentar la información. Sobre todo en casos, por ejemplo, de estructuras sin personalidad jurídica que no están obligadas a inscribirse en el RUT, típico caso de las cuentas en participación, en donde quizás esos roles no estén muy claros, pues la ley prevé, la norma prevé que debe designarse a una persona. Debe designarse a una persona entre ellos mismos para que cumpla con ese deber formal. Y para las personas jurídicas, pues será el representante legal de la persona jurídica. Bueno, muchas gracias, Eliana. Muchas gracias, Luis Felipe. Ahora vamos a ir con las preguntas que nos han hecho el público durante la transmisión. Entonces, empecemos con Eva Jiménez, que nos dice: buenas tardes, si reporto 2.687, ¿no debo reportar 2.688 y viceversa? Bueno, Eva, creo que te refieres a la carga masiva de registros de beneficiarios finales. No, ¿me repites la pregunta nuevamente, Dianita, por favor? Sí, si quieres yo te la repito, Eliana. Lo que me están preguntando es que si se presenta el 2687, no se presenta el 2688 y viceversa. Entonces, yo creo que lo que tenemos que aclarar es la diferencia entre los dos formatos y para qué sirven uno y otro. Bueno,
Como le indicaba, el formato 2688 es un medio para cargar masivamente X cantidad de registros, ¿cuáles? De 1 a 50.000 registros a través de un prevalidador, ¿cierto? Pero la obligación formal de cumplimiento es con el formato 2687, que se formaliza directamente en el sistema informático del Registro Único de Beneficiarios Finales. Si vas a hacer una carga masiva, terminas de formalizar esa carga masiva y debes ir a RV, a formalizar esa carga masiva y el sistema te va a expedir un formato 2687. Dejar claro, el formato 2688 solo es un medio para cargar masivamente registros. Perfecto, muchas gracias. Manuel Cardona López nos dice, buenas tardes, una consulta. ¿A qué fecha de corte debe tomarse la información de los beneficiarios finales? Si quieres, yo respondo esa pregunta. ¿A qué fecha de corte? Quiero entender bien la pregunta y contestarla correctamente. Cuando tú decides, digo decides pues porque tú puedes presentar hoy la información. Tú tienes ese horizonte claro de hasta cuándo como máximo puedes presentarla, pero si me la estás presentando hoy, pues debe estar actualizada a hoy. Me refiero, debo presentar la información que tengo soportada después de haber ejecutado esa debida diligencia a hoy. Como lo explicaba Eliana, voy a tomar 4 fotos durante el año y lo que voy a hacer es revisar si esas fotos que tomo, esos 4 momentos en el año, difieren de la última información que reporté. Si eso es así, como lo explicaba Eliana, hay lugar a la actualización. Entonces, creo que la respuesta es, cuando tú vas a hacer el registro inicial de la información, presentas la información como está a ese día del reporte y tienes que observar cuándo te tienes que tomar esa foto para saber si tienes que actualizar. Ok. Patricia Telles nos pregunta qué es el RUP. Aprovecho de todos modos decirle a Patricia que hemos hecho otros live que puede ver en nuestro canal de YouTube, donde pues hacemos a profundidad la explicación, pero pues si alguno de los dos quiere contestarle muy precisamente. No, yo creo y me permito contestarle a la persona que nos hace, que nos plantea la inquietud. Es el Registro Único de Beneficiarios Finales, es un servicio informático desarrollado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para canalizar toda la información de los beneficiarios finales que se solicita a través de la resolución 164 y del marco normativo del Estatuto Tributario. Básicamente es eso. Ronald nos pregunta, para la fecha inicial, ¿en qué documento nos podemos soportar en la de comercio? ¿Me repites la última parte en la fecha inicial? ¿En qué documento nos podemos soportar? Sí, él pregunta, ¿en la Cámara de Comercio? Ok, voy a tratar de entender el contexto de la pregunta. Cuando dicen qué documento nos podemos soportar es porque seguramente él está averiguando derechos de voto o participación en el capital, y esa titularidad él la va a ver en los documentos que soporten precisamente quién tiene el 5% o más de los derechos de voto o el 5% o más del capital. Esos documentos los deben conocer las personas que hacen estos análisis al interior de la organización. Si en Cámara de Comercio, si en el documento de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, dependiendo del tipo de organización de la cual estemos hablando, figuran esos datos y están actualizados, está perfecto. Pero nosotros, digamos, no estamos dando en la resolución una lista de documentos soporte que deban revisar. De hecho, la debida diligencia implica que ellos deban hacer las preguntas correctas teniendo en cuenta la normativa vigente. Y esas preguntas correctas, pues deben estar soportados en los documentos pues, que den cuenta de que esa situación es real, es decir, que existe la titularidad o los derechos de voto en un 5% o más de esa persona natural, directa o indirectamente, conjunta o individualmente, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 6º de la resolución 164, su numeral 1. Obvio, si no tenemos esas personas, porque no hay ninguna que posea más del 5, entonces vamos a ver un control por otro medio,
y si no hay un control por otro medio, representante legal. Para efectos del representante legal, claramente el certificado de existencia y representación legal me dice quién representa legalmente a esa persona jurídica, y entonces en ese caso, de acuerdo con el numeral tercero del artículo 6º de la mencionada resolución, tendríamos un soporte documental. Cuando estamos hablando de estructuras, pues tendríamos que ir al documento que dio lugar, que dio vida a esa estructura sin personería jurídica, para revisar los roles que se cumplen dentro de la estructura. Gracias, Luis Felipe. Liliana Montaño Bulla nos pregunta, ¿cuál es el plazo para reportar la información? Le quedó duda. Bueno, yo creo que esa pregunta ya la resolvimos. Bueno, y la última pregunta que vamos a tener por el día de hoy es de Ingrid. Dice, ¿las empresas que están cancelando el RUT deben presentar el RUT? Ok, bueno, dale. adelante, Eli. Ya la habíamos respondido, pero creo que Sí. vale la pena Nuevamente tener en cuenta cuándo inició la obligación, cuándo nació la obligación formal de reportante de beneficiarios finales. Entonces, a partir del 15 de enero del 2022. Entonces, a partir de esa fecha, pues tienes que evaluar cuándo se liquidó la sociedad. Y ahí determinas, si fue en el transcurso del 2022, debes presentar el reporte antes de solicitar la cancelación. Gracias, Eliana. Nos llega una última pregunta de Yamile Pavón, que nos dice, ¿ese registro se hace en cuál formato? Normalmente las preguntas reiteran mucho lo que hemos explicado durante el live. Bueno, es importante y de una vez complemento con alguien que dice que tiene un beneficiario final si lo hace a través de carga masiva, un prevalidador, pues como les comentaba, el sistema permite hacer carga individual de registro, ¿cierto? De 1 hasta 20. Entonces, para la persona que tiene un beneficiario final, pues para mayor eficiencia y agilidad en el proceso, lo puede realizar a través de carga individual, es decir, entrando directamente al registro único de beneficiarios finales. Una vez diligenciada la información que el sistema solicita, ¿cuál información? La que acaba de explicar Felipe, que está estipulada en el artículo 8º de la resolución 164. En el momento de formalizar, el sistema genera un formato que se llama 2687, reporte de beneficiarios finales, y ahí se da por cumplida la obligación de este reporte. Bueno, muchas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias, Eliana, por acompañarnos el día de hoy. Un gusto tenerlos para explicar este tema. A ti, Diana, mil gracias a todos por su asistencia al evento. Un abrazo para todos. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que todas sus preguntas nuestros agentes están contestándolas, o sea que no se van a quedar sin respuesta. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.